De las universidades. De esto nos va a hablar Sergio Bernstein a las 7:15 de la mañana. Es el escenario del tema del día de la semana. La CIGEM va a auditar a 61 universidades nacionales. Lo que no tiene el gobierno es una política anticorrupción. Es el título que nos trae Sergio. El presidente habló justamente en estas horas. Nosotros no negociamos. Es más, si ustedes van al equilibrio donde el riesgo país se va a 3.000, la cantidad de dólares que van a la universidad son los mismos. Pero la diferencia es que tengo un PBI per cápita más bajo, un tercio más bajo, y además, como esa caída del PBI, un tercio va en actividad, pero 2/3 es por salto en el tipo de cambio real, eso implica que además me aumenta la cantidad de pobres e indigentes. Y nosotros no vamos a tolerar ni que nos quiebren el brazo respecto al equilibrio fiscal, y tampoco vamos a tolerar ese semejante daño sobre los argentinos, por un conjunto de delincuentes que no quieren ser auditados. Afortunadamente hoy salió el dictamen y los vamos a poder auditar. Los chorros están en peligro. Hay que decir que retomó la iniciativa el presidente y que ratificó que la universidad o la educación superior es pública y gratuita. Sergio Bernstein, te escuchamos esta mañana. Siempre los debates públicos en democracia son desordenados. Eso no me preocupa, la verdad, al contrario. Uno finalmente tiene que esperar que todas las voces se expresen, eh, que haya distintos argumentos, y en algún momento se podrá hacer un balance. Por ahora estamos en el desarrollo del conflicto, hay más gritos que argumentos, que propuestas, es natural que así sea, pero en este contexto surgen algunas cosas que son muy importantes, me parece. Por ejemplo, que se instale la cultura de las auditorías en todo el ámbito del sector público a nivel nacional, provincial, local, es muy importante, ¿m? Porque es el dinero de los contribuyentes, ya sea un Estado grande, mediano o pequeño, es plata pública y eso obviamente debe ser cuidado, por definición, porque son los ciudadanos los que contribuyen naturalmente a financiar el gasto público vía impuestos, vía deuda, a veces vía inflación. Eso, por suerte, ahora está en vías de solución, con lo cual, bueno, es algo que la Argentina no tenía, ¿eh? Teníamos otros atributos en nuestra cultura ciudadana, la idea de derechos, eh, pero no teníamos esta cultura, esta concepción de que siempre hay que auditar, y mucho, a lo público. Las universidades en este sentido han, bueno, generado un debate muy interesante, han enriquecido, si ustedes quieren, el acervo conceptual del sistema político argentino, planteando indirectamente, tal vez no queriéndolo, ¿verdad?, esta idea de las auditorías. En la Constitución Nacional hay dos instituciones encargadas del control de gasto. Una es la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, que depende del Poder Ejecutivo y que tiene la responsabilidad de ir auditando en tiempo real lo que hacen las distintas reparticiones, los ministerios, las empresas públicas, el Banco Nación. Son síndicos. Ustedes saben, una empresa, el síndico, bueno, cuida la plata de los accionistas del Estado son los ciudadanos, y eso es lo que tiene que hacer la sindicatura. Hasta ahora había un dictamen firmado por un ex procurador del Tesoro llamado Carlos Zanini, ustedes se acuerdan, fue el secretario general eh, de el secretario, perdón, legal y técnico de la presidencia en la época de Cristina, una Claro. persona del corazón de los Kirchner, ¿verdad? Una cabeza jurídica muy ligada al kirchnerismo, que decía el Poder Ejecutivo no puede auditar a las universidades porque tienen un régimen legal distinto, son autárquicas, no puede intervenir el Poder Ejecutivo, pero sí el Congreso, vía la Auditoría General de la Nación, que es el segundo órgano, Claro. que según la Sergio, Constitución del 94, sí, esto es lo que ha pasado, ¿no? La AGN audita a las universidades, pero parecen, digo, fuera de tiempo los informes que llegan, con a lo mejor una o dos gestiones tarde. Hemos recibido así o es. visto, por ejemplo, en Rosario, algunas cuestiones en el último tiempo vinculadas a la administración de Héctor Floriani, cuando ya Bartolacci está atravesando un periodo de Claro. reelección, digamos. Cuestiones que llegan tarde y que son muy difíciles de discernir qué fue lo que pasó en el tiempo tan atrás, ¿no? Bueno, eso también es positivo porque se demuestra que la Auditoría General de la Nación, la AGN, insisto, que depende del Congreso y que siempre tuvo la responsabilidad de auditar a las universidades, bueno, trabaja con eh, digamos, con un horizonte temporal un poquito relajado. Y cuando llega el informe, bueno, las autoridades son otras, ¿no? O son otros los gobiernos, con lo cual, en todo caso, lo que habría que hacer es dotar a la
auditoría, de más recursos, de más contadores, de más abogados, de más técnicos, de mejores sistemas de información, y de paso también designar a los directores, a los integrantes de la auditoría, que de hecho, bueno, está pendiente esa designación por parte no solamente del gobierno, sino de la oposición. Igual tiene que funcionar la auditoría, falta el directorio, le falta apoyo político, le falta recursos, igual tiene que hacer su trabajo, no lo hace bien, seguramente puede mejorar. Ahora, ¿qué es lo importante en todo esto? ¿Hay que auditar a las universidades? Sí, rigurosamente. ¿Hay que auditar el resto de las instituciones del Estado? Sí, rigurosamente, incluyendo, por ejemplo, la Presidencia de la Nación o la Secretaría General de la Presidencia. Hay que predicar con el ejemplo. ¿Lo hace el gobierno? No, Hernán, todo lo contrario. El gobierno, por ejemplo, modificó por decreto la ley de libre acceso a la información pública para no compartir información importante de lo que hace el presidente de la Nación. Bueno, entonces acá hay una contradicción entre lo que hace el gobierno exigiéndole transparencia a las universidades, bienvenido sea, y lo que hace el gobierno restringiendo la posibilidad que tiene la sociedad de, por ejemplo, saber los secretos del poder. Más aún, uno se pregunta, ¿hay un criterio similar aplicado a otras áreas del Estado? No, tampoco. Por ejemplo, bueno, lo hemos visto con los gastos de inteligencia. Ustedes dirán, bueno, pero es una cuestión de seguridad nacional. No todo. Nos hemos enterado este fin de semana que la CIDE, bueno, en la época, bueno, la AFI, en la época de Alberto Fernández, hacían asados, utilizaban los recursos tecnológicos para jueguitos en línea. Era un descontrol todo, incluyendo la AFI. Eso debería controlarse en tiempo real. Y más aún, hay en el mundo paquetes armados para favorecer la transparencia, para luchar contra la corrupción en el Estado, y eso el gobierno lo está ignorando sistemáticamente. No tiene una política anticorrupción, no se le conoce nada al respecto. Entonces, me parece que para ser coherente consigo mismo, el presidente debería tener una política de 360 grados, es decir, que integre todo el aparato estatal a favor de la transparencia. Debe exigir a las universidades y se debe exigir a sí mismo transparencia absoluta. No es lo que hace, debilita su argumento. En este contexto donde las universidades están mirando al espejo, abren su caja de Pandora y están obligadas, y me parece muy bien, a mostrar todo su financiamiento y sus criterios de toma de decisión para que la sociedad las controle, el gobierno debería tomar la iniciativa y también controlarse mejor a sí mismo. Sería la mejor forma de justificar y legitimar, el reclamo hoy instalado en la sociedad de mayor transparencia del gasto universitario. Como siempre, con el tema del día, Sergio Bernstein.